Muy buenas noches. La noticia del día está con el procurador Alejandro Ordóñez, quien dijo que está dispuesto a reunirse con las FARC. Esto fue lo que anunció el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, quien sostuvo una reunión con el representante del Ministerio Público en compañía de representantes de fuerzas políticas y de los militares en retiro. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Procurador dispuesto a reunirse con las FARC, revela León Valencia. Ubicación y desmonte de minas antipersona tardará 10 años, asegura el presidente Santos. Hoy la Corte está de luto. Comisión de acusación adelanta diligencias por presunto cohecho en la Corte Constitucional. Proceso con el M-19 da credibilidad a diálogos con las FARC, asegura expresidente Gaviria. Abatido líder del Frente 57 de las FARC en el Chocó. Prorrogan por 6 meses intervención de la IPS Salud Coop. Cobro de recargos y propinas por pedir taxi a través del celular son ilegales. Precio del dólar rompe la barrera de los 2.600 pesos. Perfil en derecho, pelota englobadita, rebalaba un hombre, al cabezazo, adentro. Colombia golea a Perú y logra su primer triunfo en el Suramericano Sub-17. Manchester no levanta cabeza, pierde con el Arsenal y se queda por fuera de la Copa de Inglaterra. Madonna explica por qué su corazón es tan rebelde. Al final de la emisión, la reina del pop nos presenta su nuevo disco en un flash. En la segunda cruzada por la paz del procurador le preguntaron si estaría dispuesto a tomarse un café con Iván Márquez, el jefe negociador de paz de las FARC. El procurador, férreo crítico del proceso de paz, respondió que sí. Hoy se reunió la Comisión del Pacto por la Paz con el procurador Ordóñez, a la cual asistieron representantes de distintos sectores como el conservador, el uribista y la izquierda. De escuchar a otros, para encontrar más bien dónde están las coincidencias y no solo centrar nuestra atención sobre aquellos temas en que no tenemos acuerdos. El tema de la justicia transicional es uno muy importante. Después habrá otros temas, como va a ser, por supuesto, el tema del desarme y la entrega de las armas. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que el procurador Alejandro Ordóñez estaría dispuesto a reunirse con las FARC para hablar sobre el proceso de paz. No tendría inconveniente grande en buscar un acercamiento para conocer y para discutir con las FARC. El procurador además busca realizar un evento público en el que permitiría que la delegación de las FARC tuviera un espacio junto a otros sectores que no han tenido mucha visibilidad, como los empresarios y sindicatos. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que en el año 2025 Colombia estará libre de minas antipersonas. El jefe de Estado explicó en el programa Agenda Colombia los alcances del acuerdo logrado con las FARC para localizar y poder desactivar las minas antipersona que están instaladas por esa agrupación en diferentes regiones del país. El mandatario destacó que iniciar junto con el gobierno un proceso para desminar el país es un gesto de gran importancia, no solamente en ese desescalamiento del conflicto, sino para la seguridad de los colombianos. Yo creo que el año 2025 podríamos decir Colombia libre de minas. Eso es un logro inmenso, maravilloso. Señaló además que es un gran paso porque desde el año 1990 estos artefactos explosivos han dejado 11.000 víctimas en el país. Todos los departamentos de Colombia, con excepción de San Andrés, tienen minas sembradas. Hay más hectáreas de minas sembradas casi que de café. Eso tiene un costo enorme. El general en retiro Óscar Naranjo, miembro de la mesa de negociación y ministro consejero para el posconflicto, también destacó este importante acuerdo, al señalar que Colombia aparece como el segundo país con minas instaladas después de Afganistán. Para nada significan que haya un cese bilateral en esas zonas. Lo que sí significa es que vamos a tener de manera muy puntual zonas del país donde estas tareas van a significar que se reduzca la violencia de manera notable. El alto comisionado para la paz aseguró que no se puede esperar a que se llegue al final del acuerdo para poner en marcha el plan. Esta es una medida que está apuntada sobre todo a los niños, porque somos también el segundo país del mundo donde más niños son heridos o mueren por obra de las minas. De manera que es un problema que no da espera. El presidente dijo que aquellos críticos que ya le han surgido al acuerdo de desminado, nada los va a convencer, porque no quieren ver que esto es lo que el país necesita.
Y el general Rafael Colón, quien está al frente de la Dirección contra las Minas Antipersona, reveló que el sector defensa ya cuenta con 10.000 hombres que se dedicarán a ubicar y a destruir este tipo de artefactos. En lo corrido del año, 40 personas se han visto afectadas por las minas. Ante el panorama de las 11.000 que se han visto perjudicadas por estos artefactos desde 1990 y el anuncio de las FARC de que van a contribuir con el desminado, el gobierno dijo estar preparado. Las condiciones se están dando para que podamos actuar con celeridad y atender las zonas vulneradas por las minas. Y es que además de los 394 militares que ya participan en labores de desminado a lo largo y ancho del país, el general Colón explicó que el pie de fuerza para este fin ya está previsto y preparado para cuando se inicie el proceso. Cerca de 10.000 hombres, estos hombres entrenados, capacitados, bien dotados, equipados, podrían ayudar a desarrollar una gran campaña nacional de señalización. Actualmente son 688 los municipios afectados por las minas, entre los que se encuentran aquellos que están ubicados en el sur del país. A esta hora continúa en la comisión de acusaciones las diligencias que se adelantan dentro de la investigación de un presunto cohecho en la Corte Constitucional en el que ha sido acusado el magistrado Jorge Pretel. El magistrado Luis Ernesto Vargas, quien ya compareció ante esta comisión, aseguró que la Corte está de luto. Carlos Ruiz, buenas noches y detalles de lo acontecido. ¿Qué tal, Santiago y televidentes? Muy buenas noches. Efectivamente, el representante investigador de la comisión de acusación, Julián Bedoya, abrió informalmente la averiguación por el presunto cohecho del que es implicado el magistrado de la Corte Constitucional y presidente en receso, Jorge Pretel, que supuestamente habría solicitado 500 millones de pesos para fallar una tutela en favor de una empresa que había sido condenada por la Corte Suprema a pagar más de 22.000 millones de pesos. El representante Bedoya escuchó desde promediar la mañana hasta promediar la tarde a Luis Ernesto Vargas Silva, expresidente de la Corte Constitucional, y desde que promedió la tarde hasta esta hora ha estado escuchando al magistrado Gabriel Mendoza Martelo. A la salida, Luis Ernesto Vargas Silva produjo una declaración lacónica que refleja de cuerpo entero lo que está pasando en la Corte Constitucional. El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva afirmó que la Corte Constitucional está de luto. El expresidente de la Corte Constitucional habló brevemente con los periodistas después de permanecer entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, rindiendo declaración ante el representante investigador Julián Bedoya, que lleva el expediente por el supuesto soborno que habría exigido el magistrado Jorge Pretel. Hoy la Corte está de luto, es lo único que les digo. Todos estamos en un silencio sepulcral por eso, pero nos duele en el alma todo esto. ¿Estará dispuesto a seguir viniendo, dando las declaraciones que sean pertinentes? Totalmente. Magistrado, la con toda la prudencia del caso. ¿Por qué usted no había denunciado antes y se dice que antes usted sabía? Es que todo está ya en la investigación. Todo yo me sujeto a eso. Salió el magistrado Silva e ingresó al despacho del representante Bedoya, el también magistrado de la Corte Constitucional, Gabriel Mendoza Martelo. La comisión de acusación de la Cámara abrió sus puertas a las 7 de la mañana para recibir en declaración al abogado Víctor Pacheco, quien habría afirmado que el magistrado Jorge Pretel le exigió 500 millones de pesos para fallar a favor una tutela que interpuso la empresa Fidupetrol, condenada a pagar a la nación más de 22.000 millones de pesos. Pero Pacheco no se presentó porque estaba en la Fiscalía atendiendo declaración sobre el mismo tema y anunció que mañana vendrá a la Cámara. Mañana a las 10 de la mañana será esperado el abogado Víctor Pacheco. Si no se presenta, porque por tercera vez habría incumplido la citación que le ha hecho la comisión de acusación, el representante investigador Julián Bedoya podría hacerlo conducir por la policía. Con Carlos Ruiz, desde el Congreso de la República, CMI, La Noticia. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Y hoy también, y por espacio de 5 horas, rindió interrogatorio ante la Fiscalía el abogado Víctor Pacheco, investigado por el ofrecimiento de un presunto soborno para favorecer una tutela de la firma Fidupetrol en la Corte Constitucional. El abogado Víctor Pacheco se presentó ante el despacho del vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo, quien adelanta las investigaciones, y allí respondió las preguntas de un fiscal delegado. El abogado Víctor Pacheco respondió por lo menos 60 preguntas que le formuló el fiscal delegado ante el despacho del vicefiscal Jorge Perdomo. Aseguró que a finales del año 2013 tuvo una conversación con el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Pretel, en medio de un homenaje a 2 magistrados y que allí le tocó el tema de la tutela. Según la versión, le dijo que había que pagarle a un constitucionalista de quilates la suma de 500 millones de pesos para fallar una tutela en favor de Fidupetrol, además de regalos a la exesposa del magistrado Mauricio González Cuervo y su hijo. Frente a una grabación que llegó al despacho del vicefiscal Jorge Perdomo el fin de semana,
indicó que fue sacada de contexto. En su ingreso, el abogado Víctor Pacheco aseguró que iba a contar toda la verdad y con base en su declaración la Fiscalía decidirá si lo llama a imputación de cargos o si le archiva la investigación por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. En la Plaza de Bolívar se desarrolló la conmemoración de los 25 años de la entrega de las armas por parte de la guerrilla M-19. El presidente Juan Manuel Santos aprovechó esta oportunidad para enviar un mensaje a la guerrilla de las FARC, poniendo como ejemplo el proceso desarrollado por el M-19. Al evento en la Plaza de Bolívar para firmar el libro de compromiso por la paz concurrieron distintas personalidades que coincidieron en que el proceso con las FARC debe tomar el ejemplo de la entrega de armas por parte del M-19 hace 25 años. Ese es el mensaje que de esta ceremonia quiero enviarles a los miembros de las FARC. Miren el ejemplo del M-19. Esto nos muestra que la solución es la salida negociada al conflicto. El M-19 creyó en la democracia. Entonces, presidente de la República, tenemos una segunda oportunidad, la oportunidad de hacer la paz definitiva. El senador Antonio Navarro Wolf agradeció el respaldo de los sectores más radicales. El procurador me mandó una carta también sumamente bonita. El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez también nos mandó un mensaje, está en Medellín. Varios hierros fundidos como consecuencia de la entrega de armas del M-19 hace más de 2 décadas serán usados en la elaboración de un monumento para la paz. Y en el marco de esta conmemoración, el expresidente César Gaviria afirmó hoy que con la desmovilización del M-19 hace 25 años se demostró que en Colombia se podía transformar el camino de las armas por el de los votos. Gaviria confió en que este hecho histórico sirva para darle una credibilidad mayor a las negociaciones que se están adelantando actualmente con las FARC en Cuba. Desde Viena, Austria, donde participa en las deliberaciones de la Comisión de Narcóticos de la ONU, el expresidente César Gaviria dijo que la desmovilización del M-19 hace 25 años fue un concurso valioso y significativo para la realización de la constituyente de 1991 que le dio un revolcón a las instituciones colombianas. En un mensaje al hoy senador Antonio Navarro Wolf, el señor Gaviria Trujillo recordó que él fue ministro de Salud recién desmovilizado, lo que en su opinión fue un acto simbólico de reconciliación. Destacó que la constituyente permitió la institución de la tutela y la jurisdicción constitucional, así como la creación de la Fiscalía General, que para él fueron los más grandes avances en materia de justicia y de respeto por los derechos. Admitió que falta mucho por hacer en materia de justicia social, pero subrayó que el M-19 le mostró al país que podía transformarse por el camino de los votos y no de las armas. Y concluyó diciendo que los del M-19 hoy en día son el mejor ejemplo para darle credibilidad y viabilidad a las negociaciones con las FARC en La Habana. Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia emite un fallo en el que al ratificar una condena contra un hombre que asesinó a su esposa, trasciende el concepto de crimen pasional y lo ubica como un feminicidio u homicidio de mujer por razones de género. El alto tribunal profirió la condena en casación contra Alexander de Jesús Ortiz, quien en 2012 asesinó a su esposa Sandra Correa en un desenlace de violencia contra su compañera. Para la Corte no se trató de un crimen pasional motivado por celos, sino de un asesinato perpetrado contra una mujer por el hecho de serlo. Se causa la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Para la Corte se trató de un crimen que se gestó en una historia no de amor, sino de sometimiento de una mujer por parte de un esposo que la consideró subordinada. En una operación conjunta desarrollada por la policía y las Fuerzas Armadas, resultó abatido José David Suárez, alias Becerro, quien era jefe del Frente 57 de las FARC, considerado el gran jefe del narcotráfico de la subversión en el departamento del Chocó. El operativo en el que resultó abatido José David Suárez, alias Becerro, fue encabezado por la policía y se llevó a cabo en zona rural del municipio de Bojayá, Chocó, en medio de combates. Informaciones de inteligencia señalan a alias Becerro como el principal cabecilla del Frente 57 de las FARC y además era el encargado del manejo del narcotráfico en la región y el envío de cargamentos de cocaína hacia Centro y Norteamérica. También manejaba las finanzas y adquisición de material bélico y logístico para el bloque Iván Ríos gracias a sus 36 años en esa guerrilla. Alias Becerro cuenta con varios procesos en su
contra en la Fiscalía por narcotráfico, terrorismo, ataques a la población civil y la fuerza pública. Dentro de su prontuario criminal se da cuenta de su participación en el atentado terrorista en Bojayá, Chocó, en contra de la población civil en 2002 y además la incursión armada contra el municipio de Vigía del Fuerte, donde fueron asesinados 21 policías y otros 7 fueron secuestrados. En emergencia fue declarado por las autoridades ambientales el río Cesar, esto debido a los altos niveles de contaminación. La emergencia ambiental fue declarada basándose en los resultados de un estudio del Ministerio del Medio Ambiente, donde se evidencia el alto grado de contaminación del río Cesar. Según el director de Corpo Cesar, el 80% de esa contaminación proviene de las 2 lagunas de oxidación en Valledupar. El principal foco de contaminación es el que vemos al fondo, que es el vertimiento de las aguas residuales de la ciudad de Valledupar sobre el río. Podríamos decir que casi el 85% de los problemas de contaminación del río están representados en este vertimiento. La gran cantidad de espuma sobre el río permite dimensionar el impacto ambiental en el afluente, situación por la cual la empresa Endupar, encargada del manejo de las lagunas, ya fue sancionada. Estamos haciendo un convenio con Corpo Cesar para incorporar una nueva tecnología. Mientras se trabaja en el diseño de un plan de manejo del afluente, habitantes deberán dejar de utilizar el preciado líquido. La Superintendencia de Salud prorrogó por 6 meses más la intervención de la corporación IPS Saludcop, empresa que administra las clínicas de esa EPS. La prórroga busca estabilizar la situación financiera de la corporación IPS, de modo que se garantice la adecuada prestación de los servicios para los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores y los proveedores. A su vez, la Supersalud aceptó la renuncia del interventor Juan Carlos Uribe Aristizábal y designó en su reemplazo a Jaime Poveda Velandia, médico especialista en administración de servicios de salud, quien venía desempeñándose como vicepresidente de salud de Saludcop EPS. La Secretaría de Movilidad de Bogotá advirtió que los recargos, propinas o cobros adicionales que algunas empresas de taxi y conductores hacen a quienes solicitan el servicio por teléfonos inteligentes son ilegales y no están regulados por el distrito. Mediante esta circular revelada hoy por la Secretaría de Movilidad, el distrito advierte la ilegalidad del cobro que se hace mediante algunas aplicaciones móviles por el servicio de taxis. No existe un recargo por el uso de aplicaciones móviles, ni están autorizadas las propinas. Aunque el pago de una propina es voluntario, el documento indica que se está violando la normatividad que regula la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros. Constituye un incremento no autorizado en la tarifa. Estas infracciones, según la entidad, pueden acarrear sanciones monetarias entre 1 y 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes e incluso la suspensión y cancelación de las licencias. Y comenzó el juicio contra Jonathan Vega, acusado de agredir con ácido a la joven Natalia Ponce de León. La Fiscalía pidió contra el detenido una condena mínima de 35 años. Al iniciar el juicio, la Fiscalía solicitó un mínimo de 35 años de cárcel para Jonathan Vega y argumentó los motivos de dicha solicitud. Para poder llevar a cabo su cometido, fraguó paso a paso la manera como iba a desarrollar tal ataque. Como primera medida, adquirió meses atrás la sustancia con la cual iba a atacar a su víctima. Por su parte, la defensa de Jonathan Vega alegó que él es inimputable pues padece serios trastornos mentales. De esquizofrenia paranoide auditiva en la humanidad del señor Jonathan Vega Chávez. Acto seguido, la Fiscalía llamó a su primer testigo, Bernardo Londoño, exnovio de Natalia Ponce de León, quien confirmó el acoso del que era víctima por parte de Vega. Ella se la encontraba múltiples veces en el barrio, él de alguna manera sí la buscaba. Para mí, sin ella ser amiga de él y ella podría repetirlo, para mí eso es un tipo de acoso. Entre los testigos que la Fiscalía presentará en el juicio están el portero del edificio y la propia Natalia Ponce. La policía capturó en Bogotá a 2 hermanas conocidas como las Gatúbelas, quienes según las autoridades son responsables de más de 200 hurtos de vehículos y apartamentos en la capital del país. En este video queda en evidencia la modalidad utilizada por Geraldine y Lina Pinto, de 24 y 20 años respectivamente, para robar elementos de valor como cajas fuertes en apartamentos en el norte de Bogotá, valiéndose de sus atributos físicos para engañar a vigilantes y propietarios. Según la policía, las mujeres saqueaban los inmuebles en tiempo récord. Eso los fines de semana. En 3 semanas se dedicaban a hurtar vehículos, con la historia que eran mujeres maltratadas por sus esposos, necesitaban salir urgentemente con un trasteo de su casa. Cuando llegaba la persona a hacer el trasteo, era reducida y su vehículo robado. Las mujeres, que son señaladas de 150 hurtos de vehículos y 80 en residencias, fueron judicializadas por concierto para delinquir, hurto agravado y porte ilegal de armas.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, reveló que en lo que va corrido del año se han impuesto 12.000 sanciones por despilfarro de agua. De acuerdo con el ministro Luis Felipe Henao, estas sanciones económicas se vienen imponiendo desde hace 6 meses. Seguimos con las sanciones, ya tenemos más de 12.000 sancionados, tenemos más de 8.000 millones de pesos en sanciones. El fenómeno del niño es una realidad, por eso nosotros estamos trabajando en este proyecto para que no haya un gran daño desde hace más o menos 8 meses con todo el tema de sanciones, con todo el tema de pozos, con sanciones a las empresas que no sean óptimas en la prestación del servicio público. Entonces lo que hay que es seguir ahorrando agua, gota a gota, el agua se agota. El ministro reiteró el llamado a la comunidad para que se ahorre el agua al señalar que aún existe el riesgo de que se presente el fenómeno del niño en el país. Hoy el dólar llegó a tener un valor de $2.609, aunque el promedio del día fue de 2.593 pesos por dólar. Edgar Jiménez es académico en finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y nos acompaña para analizar este rompimiento de la barrera de los 2.600 pesos por dólar. Señor Jiménez, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué debemos concluir de esta movida del dólar en el día de hoy, 28 pesos? Bueno, lo que se ha registrado hoy es una tendencia global de fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos. Observamos que divisas como el real brasilero, incluso el peso mexicano o el peso chileno también tuvieron cambios importantes y hay un índice global que mide la fortaleza o debilidad del dólar que muestra que el mundo se siente atraído por la divisa y es un comportamiento que no solo se da en Colombia, sino en muchos países del mundo. Y el pronóstico, según lo que he leído, es que para el resto de la semana podría bajar y para el segundo semestre del año podría recuperar un valor como entre los 2.300. ¿Usted está de acuerdo con ese diagnóstico? Sí, digamos que está dentro de lo posible, en mi opinión particular, y digamos que los pronósticos que había para este año era que justamente llegara a 2.600, pero no precisamente en marzo, sino en la última parte del año. En estos días viene muy fuerte y puede darse un movimiento incluso un poco más hacia arriba, pero lo que los analistas denominamos corrección técnica y toma de utilidades de quienes están ganando mucho dinero con el dólar y salen a venderlo, es posible que lo lleven a la zona de 2.400 o 2.500 pesos, sin embargo, estructuralmente la tendencia es muy fuerte hacia el alza. ¿El máximo antes de esa estabilización de la que usted está hablando podría ser cuál? Yo creo que alrededor de los 2.500 pesos. ¿Para qué fecha más o menos? El segundo semestre del año, incluso finalizando el año, podemos estar en ese nivel, entre 2.500, 2.550 pesos, sin antes de pronto descartar que un 2.350, 2.400 aún está dentro de las posibilidades. ¿Tendría que entrar el Banco de la República a tomar alguna medida o estas fluctuaciones deben dejarse hacer de manera natural por lo pronto? Sí, digamos que por lo rápido que ha sido el cambio en el precio del dólar, es posible que el banco esté considerando alguna posibilidad de entrar a intervenir. Sin embargo, como le mencionaba al inicio, pues la tasa de cambio y el precio del dólar depende de muchos factores que en su mayoría son externos y básicamente obedecen a la política monetaria de los Estados Unidos. Lo que desde Colombia se puede hacer y aquí el Banco de la República puede hacer es de pronto minimizar ese efecto de alguna manera y evitar que de pronto se acelere tanto la devaluación o como cuando fue hacia abajo la revaluación, pero realmente estamos en manos desde la política monetaria de los Estados Unidos y alguna que otra medida que podamos hacer aquí desde Colombia. Pues muchas gracias, señor Edgar Jiménez, académico, especialista en finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para ayudarnos a entender lo que está pasando con el dólar. Muchas gracias. Bueno, y una fuerte caída presentaron las acciones petroleras en el mercado colombiano a pesar del aumento en el precio del crudo, leve aumento en el precio del crudo. Buenas noches, Carlos. ¿Qué pasó con la acción de Ecopetrol hoy? Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, hoy la acción de Ecopetrol cae fuertemente alrededor de 4% y muchos se preguntarán, bueno, ¿pero qué está pasando con la expectativa del nuevo presidente? ¿Por qué el mercado empuja a la baja? Pues bien, sí hay expectativas sobre lo que puede hacer el nuevo presidente de Ecopetrol, pero el mercado se está pegando en estos momentos de lo que está pasando actualmente en nuestro país y en el mundo entero. El año pasado Ecopetrol presentó pérdidas, hay expectativas bajas para el primer trimestre de este año, hay precios bajos en el crudo y hay expectativas de que siga cayendo el crudo.
crudo. Hay gente más interesada en vender las acciones de Ecopetrol que en comprar. Todo esto sumado hace que caiga la acción de Ecopetrol en el día de hoy y también Pacific Rubiales más del 6%. Ecopetrol cierra en 1.800 pesos por acción. Vamos con tasa representativa del mercado para mañana, 2.592 pesos con 86 centavos, se acerca cada vez más a los 2.600 pesos. Un euro cuesta en Colombia 2.800 pesos con 28 centavos. Café en Estados Unidos cae $1 con 37. Petróleo WTI, un leve aumento, $50 cierra el barril. Acción más valorizada en el día de hoy, ISA y Pacific Rubiales, la acción perdedora de la jornada, repetimos, más del 6%. Muchas gracias, Carlos. Al volver, la información internacional. Sigan con nosotros. La selección Colombia Sub-17 goleó a Perú en Paraguay. Ya volvemos. Katy Perry supera las 200 semanas en la lista de Billboard después de comerciales, este reconocimiento y su visita a Colombia. Además, fallece uno de los creadores de Los Simpson. Los espero después de comerciales en un flash. A continuación, nuestra compañera Alejandra Ortiz nos trae todas las novedades presentadas por la multinacional Apple, entre ellas el revolucionario Apple Watch. Desde hace 6 meses, el mundo conoció cómo sería el reloj inteligente de Apple. Lo que no sabíamos era su precio y la fecha en la que saldría al mercado. Hoy, esta compañía anunció estas noticias, entre otras novedades que trae la manzana mordida para el 2015. ¿Quiere saber usted qué presentaron en el evento Spring Forward en San Francisco, California? Aquí en CMI en línea se lo contamos. Como era de esperarse, el show central estuvo a cargo del ya anunciado Apple Watch. Tim Cook dio a conocer que este nuevo gadget estará disponible para preordenar a partir del 10 de abril y para la venta desde el 24 del mismo mes, y solo en algunos países seleccionados. Los relojes inteligentes vendrán en 3 ediciones. Apple Watch Sports, que su precio oscila entre los $349 a $399 según su tamaño. Apple Watch con extensión de metal costará de $549 a $599. Y la edición de lujo tendrá precios desde los $10,000 y estarán disponibles en color dorado y oro rosado. El funcionamiento del Apple Watch será igual al de los iPhone, es decir, que usted podrá personalizar este reloj, recibir notificaciones en él, conectarse con sus redes sociales, pagar sus compras, contestar llamadas e incluso hacer check-in de sus vuelos. La durabilidad de la batería será de 18 horas. Apple Watch también será aplicación móvil y la encontrará en la tienda virtual App Store, pero solo para usuarios de iPhone 5 en adelante. También presentaron una ultradelgada MacBook, la más ligera de peso que ha fabricado la compañía hasta el momento, con una duración de batería de 9 a 10 horas. Esta saldrá al mercado el 10 de abril en plata, gris y color dorado y costará $1,299. Por otro lado, para los que quieran adquirir el Apple TV, la compañía de Cupertino quiere consentir a sus usuarios en el precio, pues bajó de $99 a $69 y además incluye el servicio del canal HBO, que costará $15 mensuales con toda la programación habitual de esta cadena. Otro de los grandes anuncios de Apple es el lanzamiento de la aplicación Research Kit, que se concentrará en la investigación médica de las dolencias de sus usuarios, tales como el asma, la diabetes, el Parkinson, problemas cardiovasculares y el cáncer de mama. A partir de hoy, usted podrá descargar el sistema operativo iOS 8.2, que tendrá correcciones y mayor estabilidad del software en cualquiera de sus dispositivos y será compatible con el nuevo Apple Watch. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Por fin los seguidores de Madonna podrán escuchar el nuevo trabajo discográfico de la reina del pop titulado Rebel Heart. La versátil artista habló de su rebeldía, su más reciente caída y el sonido que trae este disco. El álbum número 13 de Madonna, que será publicado mañana en Estados Unidos, cuenta con colaboraciones de artistas como Kanye West y Avicii y muestra algunas de las características más relevantes de su personalidad. I was going to make a two-sided album and have like 10 songs in each side. One side was, that's why I called it Rebel Heart. One side was going to represent the more rebellious, provocative, envelope-pushing side of me. And then the other side was going to be the more romantic, vulnerable.
La reina del pop, a pesar de los años, sigue divirtiéndose al escribir canciones. Por eso regresa tratando temáticas de sexo, religión, amor y desamor, mezclando baladas, reggae, dubstep y ritmos disco como el de su sencillo Living for Love. Sobre la polémica que ha desatado su caída, ha asegurado que no es relevante si se compara con todo lo que hizo en su más reciente gira. Madonna iniciará promocionando su disco el 29 de agosto en Miami. Y seguimos con música porque luego de conocerse la noticia de la llegada a Colombia de la cantante Katy Perry el próximo 9 de octubre para ofrecer un único concierto en Bogotá, la norteamericana se une a la lista de artistas que logran superar las 200 semanas en la lista de Billboard 200 gracias a su álbum Teenage Dream. Aunque el disco fue lanzado en el 2010 y ya han pasado 5 años, aún continúa en la prestigiosa lista debido a la radiodifusión, las millonarias ventas y su más reciente presentación en el Super Bowl, espectáculo que hace parte además de su gira Prismatic World Tour. Hacen de esta artista una de las más exitosas del momento. Katy Perry se une a Taylor Swift, Nirvana y Bruno Mars, quienes ya superaron este récord. Y tras luchar una larga batalla contra un cáncer de colon, falleció Sam Simon, uno de los creadores de la exitosa serie animada Los Simpson. El creativo, antes de morir en su casa en Los Ángeles, California, decidió donar su fortuna a organizaciones que luchen contra esa enfermedad. La familia más popular de la televisión norteamericana, Los Simpsons, ha perdido a uno de sus más importantes miembros, Sam Simon, uno de los creadores de la popular serie de dibujos animados, falleció a los 59 años luego de que fuera diagnosticado en 2002 de cáncer en el colon, el cual resultó ser terminal. De inmediato se sometió a tratamiento para prolongar su vida. Su labor filantrópica también sobresalió, pues creó una fundación para velar por los derechos de los animales y otra para ayudar a personas que también estaban pasando por lo que él padecía. En su carrera y gracias a Los Simpsons ganó 9 premios Grammy, donde se destacó como escritor, director y productor creativo. Después de que el programa cobrara reconocimiento internacional, Simon decide negociar un acuerdo para retirarse, reteniendo un buen porcentaje económico que alcanzaba los 20 y 30 millones de dólares al año. 10 días antes de su fallecimiento, el creativo había decidido que si moría, donaría su fortuna a su fundación para que ésta siguiera su legado. Sus compañeros lamentan su partida, pero el mundo lo recordará por ser el artífice de darle vida a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Lamentable noticia. Y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, mejor conocido como el MoMA, presentó una retrospectiva de uno de los íconos de la música mundial. Se trata de la cantante islandesa Björk. Sus vestidos, discos y algunas figuras en cera hacen parte de esta muestra. El MoMA dedica una retrospectiva a Björk, cuya exitosa carrera de 20 años la ha llevado a experimentar con la música y el arte. Desde el 8 de marzo se puede observar una exposición interactiva, un recorrido por los 8 álbumes que incluyen una cronología de sonidos, videos, objetos, instrumentos, trajes como el del cisne que lució en la gala de los Oscar en 2001, instalaciones y un videoclip inédito titulado Black Lake que formará parte de su nuevo trabajo discográfico. La cantante, aunque escéptica al principio, se ha mostrado muy agradecida con el montaje. Y antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos traen un adelanto de lo que veremos en su programa al finalizar el noticiero. Tomándome un vino con Alejandro Reaño. Nos va a mostrar este teléfono que es la novedad. Las botas del tío Manuel. Es en la base militar Torrejón de Ardoz del Ejército del Aire. En el Parque Simón Bolívar para hablar de emblemático. Para hablar de sexo. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 p.m. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Oiga, profe, ya que está tan eufórico por el cumpleaños de Julieta, sí, ¿por qué no la felicita rindiéndole un homenaje al desaparecido creador de Los Simpsons? Julieta, feliz cumpleaños. ¿Y ya? Bueno. Ya está. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30, más CMI. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.